Lux dice, ¿la deflación es mala, muy mala o no tan mala? Pues en realidad ni la inflación ni la deflación son buenas o malas en sí. En particular la inflación la percibimos como negativa porque la interpretamos como pérdida de nuestro poder adquisitivo. Pero eso solo es cuando los precios suben más rápido que nuestros ingresos, lo que, aunque no lo crean, no siempre es el caso. Claro que cuando hay incertidumbre económica, aumento en impuestos, ¿verdad, Trump? Déficit de los gobiernos o en las cuentas de empresas y personas, o sea, nuestros gastos superan nuestros ingresos, nosotros mismos provocamos que las cosas nos salgan más caras. Y si se sale de control, pues revienta la burbuja. Igual que el agua, el dinero busca un equilibrio. Pero la inflación moderada incentiva el gasto y la inversión, da flexibilidad económica y reduce deudas, disminuye el valor real de las deudas a lo largo del tiempo. La deflación es lo contrario de inflación, obviamente. Es decir, los precios bajan. Qué padre, ¿no? Pero desincentiva el gasto. ¿Por qué comprarías algo que sabes que mañana te va a salir más barato? ¿Por qué siempre el consumismo? Este va a ser uno de esos videos en los que no pararás de fastidiar, ¿verdad? Bueno, imagina que cosechas manzanas y nadie te las compra porque saben que mañana bajarás el precio. Y esperan otro día y otro día, presionándote al punto en que prácticamente tienes que regalarlas. ¿Eso sí te late? Por otro lado, si tienes deudas, ¿crees que esa deuda te saldrá más barata o más cara si hay deflación? Claro que deflación no es solo que un producto esté en oferta, es el decremento continuo y general de los precios. Igual que con la inflación, debemos hablar del total de la economía. Para que esto ocurra, naturalmente hablamos de que la oferta de bienes y servicios en su conjunto es superior a la demanda. O sea, estamos produciendo mucho más de lo que la gente está dispuesta a comprar o de lo que necesita. Así que las empresas y personas se ven obligadas a reducir precios para poder vender y que no se les quede. Se echa a perder o de lo perdido lo encontrado, pues. Este desajuste entre la oferta y la demanda también puede suceder por una demanda insuficiente relacionada con una contracción de la economía. Al caer la demanda, las empresas tendrán menos ingresos debido a que tienen que bajar sus precios para poder vender sus productos. Ante esta situación, las empresas requieren reducir sus costos, lo que implica en muchas ocasiones reducir salarios o recortes de personal. Y luego, si el desempleo aumenta, las familias pierden todavía más capacidad de gasto y el consumo se reduce aún más y así sucesivamente. Eso nunca ocurre. Aún con crisis, los malditos capitalistas no bajan los precios oprimiendo a la clase trabajadora. Ellos siempre ganan. Mátenme, por favor. Durante la Gran Depresión, entre 1929 y 1939, hubo una deflación acumulada del 25%. En Japón, desde finales de los 80 viven en una deflación crónica, no muy grave, pero constante, generalmente entre menos 0,5 y menos 1%, con pocos años donde no ocurre. Pero no hablaré mucho de Japón aquí, porque haremos su propio video en YouTube, ya casi sale, lo prometo. ¿Y por qué en México nunca ocurre si hemos vivido crisis tan fuertes? Pura manipulación del imperio para mantenernos pobres. No te soporto. Es una combinación de factores estructurales, filósofo. México importa una parte significativa de sus bienes de consumo, incluido cosas tan básicas como maíz para ganado y trigo. No somos autosuficientes en alimentos. En nuestras crisis, los precios de este tipo de productos suben considerablemente porque suelen estar relacionadas con que nuestros gobiernos caen en déficit, o sea, deuda excesiva. Así que el peso se deprecia. Algunas cosas sí bajan de precio ante una crisis, pero en el agregado es mayor el aumento generalizado de los precios, así que terminas con inflación. A eso súmale que más del 50% de la fuerza laboral en México opera en la informalidad y eso crea dinámicas de precios que no siempre están alineadas con las presiones deflacionarias de las crisis, ya que muchos precios no dependen directamente de factores macroeconómicos. ¿Qué carajos? Imagina que estás en una feria o uno de estos lugares donde los niños simulan la vida adulta. Afuera, en la ciudad real, los precios están cayendo o subiendo a su ritmo. Pero dentro de esa feria, los niños siguen jugando a intercambiar bienes sin enterarse de lo que ocurre afuera de la feria. Ni les va ni les viene, pues tienen su propia microeconomía. ¿Estás comparando la informalidad con niños? Madre santa, contigo, es una parábola, deja de ofenderte por todo, qué horror. Por otro lado, aunque la crisis devaste la ciudad alrededor de la feria, no afecta tanto a la feria, pues es casi un sistema de trueque, en el que las cosas permanecen más o menos estables.
casi sin margen de ganancia, por lo que no hay casi crecimiento. Así debería ser el mundo. Sí, te voy a regresar a la Edad Media o a Cuba. Cuba está así por los bloqueos gringos. Y dale con eso, todo el mundo le compra a Cuba excepto Estados Unidos y ni siquiera es total el embargo. Mejor responde qué produce o tiene para vender Cuba. Eso pensé. Les voy a leer un comentario que me fascinó de nuestro querido amigo Bartolomé Vanzetti en YouTube. Tengo una propuesta de menos de un minuto para TikTok. Cálculo económico socialista. El problema con las economías simplificadoras, como las teorías socialistas, donde los precios y producción intentan ser fijos, y pongan atención a esto, es que no reflejan información crucial como la escasez relativa de bienes y las preferencias. De hecho, podríamos extenderlo a monedas de patrón oro, plata o Bitcoin, en donde no conocemos la demanda real de la moneda, porque está limitada. Sin precios reales es imposible saber qué recursos son más valiosos y cómo deben distribuirse. No que el modelo capitalista sea perfecto, por supuesto. Sé que no te gusta, a mí tampoco. Tiene muchas aberraciones, pero pues es lo mejor que tenemos. Ya tenemos que hacer ese video de la escuela austriaca, praxeología. Así o menos científico la quieren. No divagues. Cuando te conviene, ¿verdad, libertario? La cosa es que funciona mejor que la toma de decisiones centralizadas basadas en estimaciones. Sé que todos, empezando por mí, nos creemos brillantes y los seres más inteligentes del universo. Aún así, puedo pensar que debo producir tractores porque la población necesita alimentos. Pero luego resulta que produzco tractores de más y la sociedad en su conjunto se queda sin alimentos porque solo hacía falta agua. Sé que suena absurdo, pero así de idiotas somos los seres humanos, como para dejar la decisión en un solo individuo o pequeño grupo. ¿Qué quieren que les diga? Y muestras de errores tan garrafales como este, por absurdo que suene en la historia, sobran. Lo que obviamente nuestro filósofo antiimperialista nunca admitirá. China ha demostrado que... China es capitalista, necio, con alta intervención estatal, por supuesto, como todo el mundo razonable. Todas son economías mixtas. Algunas cooperativas en las que los empleados son dueños, pero son dueños de los medios de producción, esos empleados, no todos los chinos. Y en todo el mundo hay cooperativas. Hola, Cruz Azul. No es ninguna novedad, ridículo. Las bolsas de valores no son otra cosa que el acceso a quien quiera a la propiedad de los medios, con los respectivos riesgos, pérdidas y ganancias que implican las decisiones que tomas de forma individual. Y China las tiene. Pero el modelo económico es un modelo de producción capitalista. Es transicional, como lo predijo Marx. Sí, todo el mundo estamos en transición. Todos los países del mundo tienen políticas sociales con modelos económicos de producción capitalista. Ya amárrenlo, por favor. ¿Podemos volver a la deflación y dejarse de sus idioteces? Uy, perdón, cuatroteísta. ¿En qué me quedé? Pues ya no sé, pero ¿la deflación es mala, muy mala o no tan mala? A ver si ya responde este oprianista. Oprianista, eres vengativa. Tú empezaste, aguántate. La cosa es que si la dinámica de reducción de precios se prolonga, provoca que los consumidores decidan postergar su gasto en espera de mejores precios disminuyendo la demanda, lo que puede provocar que las empresas bajen aún más los precios, entrando en una espiral deflacionista, lo que en realidad termina en que se produce menos. No es para nada grave cuando tenemos una población que ya no crece, como en el caso de Japón o Europa, pero en países cuya población está en aumento, pues imagínense, la deflación puede llevar a una crisis gravísima en la que cae la producción porque simplemente nadie tiene nada para ofrecer, es decir, un escenario con una disminución generalizada de la actividad económica. Nuevamente, si tu población está decreciendo y es rica, o sea, ya tiene todos los bienes y servicios que puede necesitar, pues no es grave. En realidad podríamos decir que ¿qué otra cosa puedes esperar? ¿Qué quieres vender si ya todos tienen todo? Pero en una población joven y en crecimiento como la mexicana, terrible se queda corto. Las crisis que hemos vivido parecerían un día en Six Flags comparado con lo que la caída en la producción que una deflación provocaría o implicaría. Por eso los bancos centrales siempre se fijan objetivos de inflación, o sea, que sí incrementen los precios, pero de manera suave, de tal forma que se cuide la estabilidad y el poder adquisitivo se mantenga estable. Las casas. Sí, las casas, la tierra, el espacio es lo que escasea, al menos en las zonas centrales o de alto interés.
Por eso se vuelve cara. Ya te he dicho, construye arriba de la casa de tus padres o en la punta del cerro. Verás lo barato que sale. Justamente en el tema inmobiliario acabas de descubrir por qué tus teorías económicas no funcionan. Pero monopolizan con los ¿Qué latifundios. latifundios? ¿Vives en el siglo XIX? Menos del 43.6% de la tierra en la Ciudad de México, con lo pequeña que es propiedad privada. El resto es propiedad social, incluyendo ejidos y comunidades agrarias o reservas naturales. Y el resto del país es igual. Pero los fondos de... Esos construyen hacia arriba edificios de 20 pisos o más para aprovechar el espacio, justamente porque no son unos locos aferrados a querer decirle a todo el mundo qué es lo que debe hacer o cómo debe vivir. Aprovechan racionalmente el espacio en beneficio de ellos mismos y sus clientes o la demanda real de la sociedad. Y si la cagan en sus decisiones, asumen la responsabilidad. No andan chillando, me bloquean, las élites no sé qué. Más del 70% de las viviendas en la ciudad son propiedades individuales, o sea, propiedad de quien las habita. Y menos del 15% son rentadas por estos corporativos. Y de hecho, no rentan en su mayoría vivienda, rentan oficinas. Hay que dar apoyo a viviendas accesibles, por supuesto, pero para que el Estado tenga dinero para eso, hay que producir. ¡Ay, yo no te soporto! Mario pregunta, ¿qué pasaría en caso de que Trump cumpla con el 25% de aranceles a México? Con todo gusto, pero primero saber que los aranceles sirven como fuente de ingresos para el gobierno. Son impuestos a las importaciones y el gobierno gringo tiene un gran déficit comercial con prácticamente todo el mundo, pero en especial con sus principales socios, México, Canadá y China. Eso significa que compra mucho más de lo que exporta. Esto no representa un gran problema para ellos, por el precio del dólar y el costo de financiamiento de su deuda, lo que les encanta a los conspiranoicos y propagandistas de ideologías usar para argumentar que gracias a eso, y solo a eso, Estados Unidos es rico y usa el dólar para fastidiar a todo el mundo. Y pues un poco sí, pero no es tan simple ni la caricatura que pintan. Si bien les ayuda a financiarse barato, encarece sus exportaciones. Así que lo que gana por un lado, lo pierde por el otro. Pero, números, matemáticas, ¿cómo nos cuestan trabajo? Naturalmente, estos aranceles también se utilizan para proteger la producción nacional, encareciendo los bienes extranjeros y haciendo que los productos locales sean más competitivos. Aunque los aranceles pueden traer cierto alivio a los productores nacionales y a los trabajadores que compiten directamente con las importaciones afectadas, en términos generales contraen la economía, la inversión y el empleo. En particular, si no produces eso que importas, o sea, si no produces clavos y le pones impuesto a los clavos que importas, naturalmente recaudarás impuestos, pero frenas tu propia actividad económica, crecimiento y al menos en el corto plazo provocas inflación, que si no viene acompañada de aumento en salarios, pues obviamente también provocarás pérdida del poder adquisitivo de las personas. Claro que Trump dice que los exportadores extranjeros son los que pagarían los aranceles, pero siempre es el consumidor final quien termina pagando realmente. En este caso, los estadounidenses de a pie. Así que en realidad lo que estaría haciendo es subirle impuestos a su propia población, pero sin decírselos y con un mensaje muy patriotero, de tal forma que en lugar de recibir rechazo y reclamos como Trump no sube impuestos, recibe aplausos. Trump hará grande América otra vez. No cabe duda que los mensajes populistas pegan en todos lados. Los exportadores, en principio, podrían crecer sus inventarios, o sea, tener mucha oferta disponible, mudar su producción a otros países libres de aranceles o al propio Estados Unidos, lo que a veces también dice Trump que quiere que hagan. Pero eso para muchos sectores es imposible. Por ejemplo, reubicar una planta automotriz completa. Podrías hacerlo, pero te llevaría de 5 a 10 años y una inversión gigantesca. ¿Quién sabe qué prefieran? ¿Cobrarle el arancel al consumidor y pagar ese impuesto o construir la planta? Dependiendo de la industria de la que se trate, tendrían que hacer sus cuentas individualmente. Lo más probable es que ni siquiera tengan la liquidez para hacer eso, lo que implicaría meterse en deudas y quién sabe si sea rentable siquiera, en particular porque Trump solo estará 4 años. Muchos seguramente decidirán esperar a que llegue otro presidente. Y además está el tema del costo y disponibilidad de la mano de obra. En Estados Unidos es cara y no hay mucha desocupada. Una migración masiva de fábricas a ese país es absurdo y poco probable.
En el caso de productos agrícolas, el ejemplo típico es el aguacate. La producción en Estados Unidos no es suficiente para cubrir la demanda, así que los consumidores, o sea, la población en general, tendrían que comprar aguacate importado más caro, a menos que cambien sus preferencias y sustituyan el aguacate con otra cosa producida en Estados Unidos. ¿Un Super Bowl sin guacamole? Poco probable. En 2022, el 90% de los aguacates que los estadounidenses consumieron fueron importados. Del total de aguacates importados, 89% llegaron de México. Y así como el aguacate con todo lo demás. Estados Unidos entre 1998 y 2023 ha quintuplicado el valor de sus importaciones agrícolas conforme su población ha crecido y diversificado. Alrededor de 24% de esas importaciones son compradas a México. Es un comercio complementario. Estados Unidos exporta a México productos distintos de los que México exporta a Estados Unidos. Insisto, con productos que hacen competencia directa con lo que tú produces es posible, pero no es el caso de México. Alrededor del 75% de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México son cereales, semillas oleaginosas y carne. México no produce suficientes cereales y semillas de este tipo para satisfacer la demanda interna, por lo que los productores de alimentos y ganado importan volúmenes considerables de estos productos para fabricar productos de valor agregado como carne, aceite vegetal y productos de trigo. Y al revés, 73% de las importaciones agrícolas de Estados Unidos provenientes de México son verduras, frutas, bebidas y licores destilados. Estas importaciones están vinculadas a la experiencia histórica de México en la producción de bebidas alcohólicas, como cerveza, tequila y mezcal, ¿no? Así sí nos gusta la pachanga. Y una amplia gama de frutas y verduras, además de complementarse con las temporadas de cultivo, ya que muchos productos agrícolas no se cultivan en los United en invierno, solo en México. Y en el caso de la manufactura es mucho más complejo. Estados Unidos requiere muchos componentes de México usados para producir vehículos, aviones, refrigeradores, etc. Estas compras son de 130,000 millones de dólares al año. Los aranceles no solo afectarían a los consumidores, también a los trabajadores y a la industria estadounidense. Por ejemplo, en el sector automotriz hay una importante dependencia de productos intermedios mexicanos, desde motores hasta cinturones de seguridad, y por tanto los aranceles harían que hacer autos en Estados Unidos sea más caro y menos competitivo con respecto a otras regiones del mundo. Así es que si lo que quieres es comprarle menos carros a China, pelearte con México no suena buena idea. Nuevamente, migrar la planta a tu país no es algo que haces de un día para otro. Llevas horas hablando y no has respondido a la pregunta. Pasarían muchas y terribles afectaciones para los dos países si hiciera esa estupidez energúmeno. ¿Contento? El por qué no lo va a hacer es lo interesante y entender qué es lo que realmente busca. Estimar la afectación de la imposición de aranceles no es sencillo, ya que depende a qué sectores o productos pondrían las tarifas, qué tasa, cuál sería la respuesta de México y de otros países. Suponiendo que se volviera loco y pusiera ese arancel al sector automotriz, sería estúpido por parte de México responder con lo mismo. ¿Qué vas a grabar? ¿El trigo importado? Pues nuevamente solo afectas a tu propia población. Las consecuencias son inflación, pérdida de empleos y una demanda interna menos activa debido a la expectativa de menores ingresos en ambos países. Y a eso hay que sumarle que los países seguramente intervendrían para aminorar esos efectos con gasto público, con lo que ganaste de cobrar aranceles tendrías que gastarlo en programas de protección al empleo o ayudas sociales. De hecho, en Canadá ya anunciaron programas de rescate a negocios potencialmente afectados, así como a las personas que pudieran perder su empleo, de concretarse. Aunque la situación de Canadá y la de México son muy distintas. Canadá es tema de otro video. En caso de que la necedad persista, que no creo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estimó que de imponerse aranceles de 10% a las importaciones mexicanas, las exportaciones y la inversión se verían afectadas, llevando a que el crecimiento del PIB de México sea menor entre 0.8 y 1 punto porcentual. Así que si de por sí este año íbamos a crecer entre 1 y 2%, pues terminaríamos creciendo entre 0 y 1, quizá hasta una leve recesión,
No es poco, pero tampoco es el fin del mundo. ¿Y por qué estás tan seguro que no impondrá aranceles? Ese tipo está loco. Probablemente lo haga, pero en sectores muy específicos, muy pequeños y más que nada simbólico para cantar que ganó en las negociaciones con sus bases. Más bien, su intención, como siempre, es que México le controle el tema migratorio. Es lo que está negociando realmente. Y México sin duda estará dispuesto a pagar ese precio. De ese lado de la frontera, su gobierno populista cacareará éxitos y del nuestro, o sea, nuestro gobierno populista también, que defendieron la soberanía, o lo que el de marketing le diga a Claudia que diga. O sea, son populistas y hacen muchas tonterías, pero ninguno de los dos de ese tamaño. Si quieren saber más sobre el tema migratorio y las posibles, porque tampoco es que yo sea Dios y lo sepa todo, pero digamos, más probables intenciones de Trump en el tema migratorio, que es lo que realmente está negociando, insisto, es lo que yo pienso, pueden entrar en YouTube y ver el video de la toma de protesta de Trump o déjenme sus preguntas para responderlas aquí en TikTok, porque tampoco es que Estados Unidos no quiera migración, pero tampoco pueden permitir que se desborde. Es más un tema de cuántos puedo recibir al año que de en realidad no querer que entre nadie. So, just as an example, with Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. A quien se le impondrán aranceles es a China. Bueno, eso hasta México ya lo hizo. Justamente en sectores como el textil, en los que sí compiten directamente con la región. En efecto, el mundo se está reconfigurando y regionalizando. El bloque norteamericano no necesita prácticamente nada del resto del mundo. Si se fragmenta, todos la tendrían más difícil. Igual no es el fin del mundo, pero poco probable que lo hagan. Las repatriaciones de empresas nuevamente van dirigidas más a las instaladas en China, que seguramente lo harán, pero de forma gradual. No se fueron de un día para otro, fue un proceso de décadas y regresarán de la misma forma. En el caso de México, lo que se negociará en el TEMEC será principalmente el tema de salarios y seguridad sindical, porque cuatroteístas, aunque no lo crean, en muy buena medida el aumento en salarios y seguridad laboral se lo debemos al TEMEC, por increíble que parezca. Trump y Estados Unidos no quieren explotar la mano de obra barata mexicana, por el contrario, quieren que México suba salarios para igualar a la región. Pero, ¿se imaginan a un presidente mexicano diciendo eso? No dura ni un día. Y más si es de izquierda, contradiciendo décadas de discursos de intervencionismo y explotación de recursos, que no es que sean del todo mentiras, ojo, pero no vivimos en 1950. Estos aumentos son posibles en la medida en que México es más productivo, o sea, produce cosas. Y lo serán aún más si se combate la informalidad, se fomenta la inclusión financiera y mejora drásticamente la calidad educativa. Ya saben, esas cosas que ni el PRIAN ni el Primor han hecho por andar construyendo bardas o amontonando fierros que nadie les pidió y negociando con líderes sindicales para ganar su apoyo y consolidarse en el poder. Pero eso es tema de otro video. Y por supuesto los temas de corrupción y narcotráfico. No que no haya crimen organizado o no se metan mil cosas del otro lado del río. Pero ¿quién quiere de socio a alguien que no controla ni su territorio? No nos gustan ni las formas ni los discursos de Trump, como tampoco nos gustan los de Claudia, copia barata de San AMLO. ¿Le dijiste copia barata, Claudia? Eres un machista. No, cuatroteísta, el discurso es copia barata. No empieces a tergiversar. Mejor escucha lo que dice, en palabras de AMLO, lo mejor que le ha pasado a México, o sea, nuestra presidenta con A, cuando no anda de populista en la plaza. El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá se va a mantener, porque ha demostrado ser uno de los mejores tratados comerciales en la historia. No minimizamos para nada las afectaciones que esto pueda tener, particularmente en migrantes. Sin duda, habrá muchos casos de violaciones de derechos humanos, repatriaciones injustas, separación de padres e hijos y otras linduras. Por eso decimos que no nos gustan sus formas. Pero también debemos entender que el tema del crimen organizado es algo que no puede dejar que continúe de ambos lados de la frontera. Y como dijimos, no es que Estados Unidos no quiera la migración, pero tampoco puede ser descontrolada. Este video y canal es de economía y finanzas. Nos metemos en política porque están intrínsecamente relacionadas, no se puede evitar. Y en ese sentido, aunque en el corto plazo, lamentablemente, seguro que habrá esas afectaciones, aunque esperemos sean las menos posibles,
De que puede salir algo muy bueno de todo esto desde el punto de vista económico, puede salir, sin duda. Diego dice, ¿y cuando se da dinero a empresarios es crecimiento económico? Pues no, pero se pone mejor porque luego dice, las empresas extranjeras solo vienen cuando les regalan todo y de lo demás se encargan los mexicanos. Más o menos. ¿Se pierde más dinero en sus proyectos empresariales? No, bueno, definitivamente no. Y por supuesto remata con, se invierte, regresa en impuestos y no digas nada del tío Richie. Es un gran empresario que da trabajo y hace crecer la economía con sus grandes inversiones. Es sarcasmo. Ey, cuidado, Diego, que aquí el que usa el sarcasmo soy yo, está patentado. Es una joya toda la conversación, espero no estar sacando nada de contexto y trataremos de responder sin conspiraciones ni fanatismos a todas las muy razonables dudas de Diego, sin afán de molestar por supuesto, solo es aclarar algunas cosas. Primero, ¿qué es crecimiento económico? Porque como que no lo tenemos claro. Pues este simplemente es un aumento en el intercambio comercial. Si somos un pequeño pueblo, tú produces 2 manzanas, yo 2 pollos y los intercambiamos. Y al día siguiente producimos 3, pues tenemos crecimiento económico. Si se une un tercer jugador que intercambia pepinos, tenemos más crecimiento económico. En un mundo complejo como el nuestro, en el que no vamos a estar contando pollos y pepinos, simplemente se le da un valor en dinero y se suma. Ahora, ¿por qué el crecimiento económico es bueno? Porque significa, en general, que producimos más cosas. Y en teoría, porque claro, no siempre pasa, pero tampoco nunca, o no me estarías viendo desde un celular, a más personas les llegan más bienes, o sea, ellos se entregan pollos o manzanas a cambio de pepinos. Pero esa es la cosa, tienen que participar de la actividad económica. Si no produces nada, es decir, no tienes nada para intercambiar, pues... Así que no, darle dinero a empresarios no es crecimiento económico. Lo que sería crecimiento económico es si ese dinero es usado para crear cosas, mismas que luego serán intercambiadas por otra cosa. El Estado está ahí para regular estos intercambios, definir reglas y normas, no solo del comercio, también de la conducta de las personas, lo que está permitido y lo que no. Y bueno, si directamente quiere participar en la actividad económica, solo regularla o de plano ni eso, es decisión de cada Estado. Pero el Estado no da dinero, o sea, sí en el sentido de que lo distribuye, pero no porque sea suyo, decide qué hacer con el dinero de otros, es decir, con el producto del trabajo de otros. Ojo, esto es muy importante y motivo por supuesto de discusión entre diferentes ideologías, qué tanto debe intervenir y qué tanto no, pero ese no es el tema de este video. Estos comentarios vienen del video Populismo para principiantes, pero está bueno. Entonces, mi querido Diego, si el Estado decide participar de la actividad económica, puede ser propietario de una o varias empresas, participar del intercambio económico y por lo tanto del crecimiento. Tú y yo podemos intercambiar manzanas y pepinos, pero si no tenemos manzanas o queremos más, también podemos intercambiar nuestra fuerza laboral. Hay un patrón rico y desalmado ahí en su torre de marfil, avaricioso, tocándose las puntas de los dedos, dueño del medio de producción, que nos dice, trabaja 10 horas para mí, ayúdame a producir pepinos y del intercambio que obtenga de manzanas te daré una parte. A los filósofos gastronómicos les parece sumamente injusto y no diré si tienen o no razón. Te tendrías que ir tan al pasado y resolver tantos problemas desde la distribución inicial de todas las cosas. Lástima que su modelo de producción cooperativo es difícil de aplicar, muy romántico, pero los humanos somos muy conflictivos, así que justo o no accedes a producir manzanas en la fábrica del señor Burns o del tío Richie, del villano que prefieras. No tienes otra cosa para ofrecer, porque mientras la revolución triunfa, tenemos que alimentar a nuestros hijos. Las economías crecen, es decir, el intercambio comercial crece cuando hay inversión, pública, privada o una combinación de ambas, siempre que esa inversión produzca cosas, porque si no, solo es gasto. Hay una diferencia. Para que el Estado invierta, requiere cobrar impuestos, o sea, apropiarse, por las buenas o por las malas, a esto le va a encantar a los libertarios, de una parte de las manzanas que produjo alguien. O bien, si eres de los gobiernos con empresas públicas, que son de todos, pero no de todos, ni opinamos realmente, mientras otros viejitos siniestros toman decisiones sin tener la más puta idea de lo que están haciendo, pero dale, supongamos. Necesitas que sean productivas, es decir, que haya producido un excedente más allá de las manzanas que tienen que repartir a quienes trabajan en ella y a los vulnerables que apoya regalándoles manzanas, ya sea por edad, quienes están en retiro, por ejemplo, u otro tipo de necesidad.
¿Cuál es el propósito de una inversión? Que genere más, ¿no? Así que en lugar de repartir todas las manzanas, aparto 2 o 3 para plantar más árboles que, con el tiempo, me darán más manzanas. Creo ya no es necesario usar la analogía de las manzanas, ¿no? Ya tenemos claro que el dinero no vale nada, solo es un medio de intercambio para facilitarnos la vida. Los inversionistas privados toman decisiones ponderando ganancias y riesgos. Sus objetivos principales son económicos, no sociales, aunque esto no quiere decir que no tengan responsabilidades que afecten a las personas y a las comunidades, como garantizar condiciones dignas de trabajo y cuidar el medio ambiente. Tampoco significa que no entreguen beneficios a la sociedad. Los gobiernos pueden y deben regular y pedir que las empresas operen bajo estándares más estrictos. Ya no les va a gustar tanto a los libertarios. Se trata de alinear incentivos para lograr objetivos. Claro que para eso hay que tener claros los objetivos, pero técnicamente sí, puedes como Estado ordenarle a todas las empresas que utilicen tal tipo de combustible y prohibir otro. O puedes poner parámetros de ingresos, por ejemplo, salarios mínimos. Solo que en cualquier caso debes ser cuidadoso, porque si la cantidad de bienes y servicios que produce la sociedad en su conjunto no equivale a la cantidad de dinero disponible, provocarás inflación, o sea que el dinero valga menos. Así que debes ser sumamente cuidadoso con tus cálculos económicos. Si un país quiere que lleguen inversiones que a su vez generen empleos, tiene que ofrecer condiciones atractivas para los inversionistas, quienes quieren ganar dinero. Es lo único que les interesa en la vida, sin duda. Y por lo mismo, también están dispuestos a correr riesgos que otros, a los que no les interesa el dinero, no están dispuestos. Pero tampoco son estúpidos, hay de riesgos a riesgos. Bueno, un inversionista estúpido perderá su inversión. Por eso es tan importante la certidumbre jurídica y la política, para saber cuáles son las reglas del juego y poder determinar el nivel de riesgo que pueden correr sus inversiones. No hablamos de unos cuantos pesos. Por ejemplo, el último anuncio de inversión de Amazon Web Services en México es de $5,000 millones para la creación de una región digital en Querétaro que generará 7,000 empleos por año y la capacitación de 400,000 personas. Nestlé invertirá $1,000 millones en los próximos 3 años en plantas de Veracruz, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, y un nuevo centro de distribución. Adicional a la inversión, Nestlé estima que la compra de productos del campo que realizará entre 2025 y 2027 alcanzará los $2,045 millones. O sea, en total suena mucho todo, ¿no? Pero para el tamaño del país igual sigue siendo muy poco. Si el gobierno de Querétaro le regaló un terreno a Amazon o el de Veracruz le condonó las tarifas de luz por 10 años a Nestlé, estoy inventando, ojo, no tengo idea si les dieron algo o no, pues no suena a mal negocio. Independientemente de si paga impuestos o no, producirá cosas que podrán ser intercambiadas por otras cosas. Incluirán a más personas en la actividad económica, personas que tendrán un ingreso razonablemente seguro. Así que la inversión privada sí genera derrama económica en empleos directos e indirectos con las empresas proveedoras de insumos y servicios. Pero además, a estas empresas y trabajadores les puedes cobrar impuestos, tanto al ingreso, ISR, como a lo que consumen, IVA y IEPS. Es decir, directo a la nómina del empleado, un 20% por decir algo, el ISR, y a todos los insumos que compre la empresa, su respectivo 16% de IVA y otro tanto de IEPS. Así que como Estado también te beneficias, aunque le hayas regalado un terrenito. ¿Por qué se lo regalas? Por la misma razón que Nestlé te puede dar un 2x1 o se preocupa porque la etiqueta sea vistosa y atractiva, para que compres su producto y no otro. En el caso del Estado, para que pongas la fábrica en su estado y no en otro. Y por lo tanto, tener ingresos para gastar en salud, educación, infraestructura, repartir dinero, pensiones, etc. Las empresas siempre pagan impuestos, quizá no a las utilidades, que es la clásica queja, pero toda la actividad económica que generan a su alrededor sí lo hace. Por eso los gobiernos ofrecen distintos incentivos a las empresas, que pueden ser reducciones en impuestos o en el cobro de derechos como los del agua, pero siempre es por un determinado periodo de tiempo. Rentar u ofrecer terrenos en comodato para instalar parques industriales, desarrollar infraestructura básica y de conectividad, o sea, alumbrado, calles, transporte. También pueden dar condiciones para que las empresas promuevan la innovación tecnológica, la cual se traduce en mayor productividad y por lo tanto en mejores salarios. ¿Puedes creer que Estados Unidos se volvió rico usando el dólar como arma de control global y apuntando con una pistola? Y que China, por el contrario, salió adelante porque ellos sí son buenos.
Solo que no son los únicos países ricos, ni las armas transforman el petróleo en computadoras, autos, celulares, mucho menos se desarrolla tecnología. China, Japón, Corea, Alemania, Noruega, Suecia, Australia, Dinamarca y el que me digas, han crecido por expansiones industriales favorecidas por los gobiernos. Creo que está de más aclarar, pero venga, que generar condiciones que atraigan inversiones per se no es corrupción. Si las condiciones de la relación gobierno-empresa se establecen bajo el marco jurídico vigente, pues son legales. Corrupción sería, por ejemplo, si un funcionario le pide un moche a la empresa para favorecerla en una licitación, o si pide un moche de la renta del predio, o un moche para hacer las gestiones de esos beneficios. Que el tío Richie evada impuestos es un delito. Si bajo un marco legal se le dio una condonación de impuestos para desarrollar X actividad, con la esperanza de que se creara industria, generara empleos y ayudara al crecimiento, pero el tío Richie no cumplió con su parte del acuerdo, es un delito. Si se le dio un terreno, se le quita. Si se le condonó la luz, se le cobra. O ese es el deber ser. Pero aquí hay dos involucrados, el tío Richie que roba y el Estado que no aplica la ley. Entonces, puede ser que el diseño fiscal esté hecho para beneficiar a quien más tiene. Es lo más probable. Y es el pobre se queja de que el rico lo explota. Aunque, por otro lado, quien menos tiene recibe otro tipo de ayudas. Tampoco paga impuestos, la escuela mala y chafa es gratis, su atención médica de dudosa calidad es gratis. Y también tienes a la clase media, que normalmente se queja de que en realidad es ella quien mantiene a los dos. Pobres y ricos. Es un mundo injusto. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Beneficio a la empresota con un terreno o construye una escuela? La escuela suena más justo y puede darme beneficios a largo plazo, pero por otro lado la empresota, aunque le regale el terreno, generará miles de empleos, sobre los cuales cobraré cuotas de seguridad social e impuestos a la nómina, ISR, y al consumo de las personas, IVA. Ayudará al crecimiento, al intercambio de bienes y actividad económica, con lo que podré hacer más cosas. ¿Qué va primero? Otra cosa es la corrupción, a menos que ese beneficio en el diseño fiscal se haya conseguido con transacciones turbias, no estamos hablando de negociaciones, todo mundo puede negociar, pero otra cosa es pagar con dinero o favores. La línea sin duda es delgada, pero existe. Si el político hace mal uso del dinero que recibe proveniente de impuestos, es corrupción. Si el tío Richie no paga sus impuestos, es evasión. Si tu tía perianista condonó impuestos a una empresa fuera de un marco legal con objetivos muy claros de desarrollo, es corrupción. Pero si le ofreció condonar 10 años de ISR a cambio de que contrate 10,000 personas, es una inversión para el Estado y el país. Otra vez, siempre que se haya hecho dentro de un marco legal. Si fue un acuerdo en lo oscurito, es corrupción. Cada país en su sistema fiscal da pesos distintos a las fuentes de recaudación. Por ejemplo, en China, 6% de la recaudación total proviene de impuestos a ingresos personales, 21% por impuestos corporativos, 31% de contribuciones a la seguridad social, 23% IVA y 12% impuestos a bienes y servicios distintos al IVA. En América Latina, en promedio, los países se recargan más en los impuestos a bienes y servicios. Así, en esta región, 9% de lo recaudado es por impuestos a ingresos personales, 19% a corporativos, 17% de contribuciones a seguridad social. Muy bajito, aquí pega mucho la informalidad. 28% IVA y 24% impuestos a bienes y servicios distintos al IVA, o sea, los tipo IEPS, a cigarros, alcohol, gasolina y esas cosas. La cosa es, no importa cómo lo quieras acomodar, la empresa, la que sea, y el changarrito más chiquito que sea, siempre se va a quedar con una parte del pepino. El Estado se va a quedar con otra parte. Insisto, no importa cómo lo acomodes. De tal forma que tú entregaste una manzana y recibiste un pepino mochado. El tema aquí es que todos los países buscan crecimiento y ser más productivos, llevar bienestar a la población. En todos lados hay corrupción, pero hay niveles. Lo que no falla es la escasez. Casi todo lo que se vuelve escaso se vuelve valioso, salvo mi pelo, claro. De tal forma que, como país, buscas crear la mayor cantidad de industrias posibles, producir la mayor cantidad de bienes posibles, de tal forma que lo único escaso sea la mano de obra, es decir, el trabajador, quien esté dispuesto a hacer ese trabajo. Y no importará pagarle mucho, porque se producen tantos bienes y servicios en el país, y lo que él hace, por sencillo que sea, es muy escaso, solo él lo puede hacer, pues podrá intercambiar ese trabajo por todos los demás bienes, es decir, podrá intercambiar mucho. Ese es el objetivo al final del día y así es como los países ricos se hicieron ricos, incluido China y el que me digas, produciendo cosas, muchas cosas y cada vez más sofisticadas.
No importa qué tan honesto sea nuestro gobierno, si es malo atrayendo inversiones, creando industrias, fomentando el intercambio comercial, a lo mejor seremos felices, pero pobres. ¿Es corrupto? Pues no es el ideal, pero vale, mientras atraiga inversiones y genere empleos, pues a algunos se lo perdonaremos. Lo que no debemos perdonar nunca es que sean corruptos e incompetentes, como estos o como estos. Pero para poder exigir hay que empezar por uno mismo. Así que ocúpate de tus finanzas personales, que esas no saber de economía no las va a salvar.